Este es el caso de la Unión Europea en México, de la Fundación MacArthur, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y también de un programa específico de la Agencia Española de Cooperación, que es el programa Acerca, que lo que intenta es apoyar programas de profesionalización en los distintos ámbitos de la cultura y de los derechos humanos en Latinoamérica. Así que yo creo que hemos conseguido entre todos montar un buen programa. Hoy es el primer día, todo ha empezado con buen pie, esperemos que siga así. Y nos da realmente mucha satisfacción que se haya contado con nosotros para poner un granito de arena y ser un socio más en este evento. Y les decía que tengo que pedir disculpas también, que estoy así de pie y casi con un pie fuera. Estamos en una semana en la que se está negociando Comisión Mixta Bilateral México-España, en la que tenemos al ministro de Asuntos Exteriores de España, en México. Ha tenido la oportunidad de saludar a algunos de ustedes cuando estábamos haciendo el recorrido y entonces tengo que salir para otra actividad, lo cual me da mucha pena porque donde me gustaría quedarme es aquí. Espero poder reincorporarme como mínimo para la conferencia de Bauluz a las 5 de la tarde y quizá todavía para un poquito de la mesa que tendremos a continuación y que también me parece especialmente importante porque va a discutir el tema del trabajo en red, que es algo que nosotros practicamos y nos interesa mucho también institucionalmente. Por lo tanto, espero poder por lo menos participar un ratito. Bueno, les agradezco mucho, cedo la palabra. Tú vas a hacer la presentación de las invitadas. Bueno, y les deseo una buena tarde de trabajo y os agradezco muchísimo que estéis aquí. Espero volver a tiempo de reunirme. Gracias. Bueno, pues muchas gracias Sharon, Natalia, muchas gracias por estar aquí en este primer encuentro internacional de periodistas. Yo quisiera, antes que nada, además de agradecerles su participación, su estancia en este recinto, en este bellísimo recinto, poder decir unas palabras a nombre de periodistas de a pie para poder dejarles la palabra a nuestras invitadas en esta mesa, a quienes gracias a ellas ha sido posible llevar adelante este encuentro. Y bueno, la verdad es que en Periodistas de a Pie estamos muy contentas. Este es un encuentro que se empezó a gestar yo creo que desde 2008, según hemos revisado en nuestros documentos, así que bueno, nos tardamos un poquito como siempre, pero aquí estamos. Este encuentro Tejiendo Redes, con este encuentro celebramos por primera vez un aniversario de la Red de Periodistas de a Pie, nuestro cumpleaños número 7. A nombre de la red quiero darles a todos la bienvenida a este espacio colectivo que se ha propuesto cerrar el punto en este gran tejido formado por periodistas de distintos estados del país, que poco a poco hemos aprendido el difícil arte de la confianza mutua, la solidaridad y sobre todo el trabajo colectivo en favor de un periodismo de calidad para los ciudadanos y para un país que necesita nuestra información para animar su democracia, su vida participativa. Somos, y así nos asumimos, como un factor indispensable para este país que nos reclama profesionales, éticos, dignos y seguros para garantizar que estaremos allí donde haya una historia que contar, una noticia que difundir, un poder que vigilar. Para nosotros, este es un momento muy especial. Es la concreción de un sueño colectivo que comenzó en 2007 y ha crecido en procesos de largo aprendizaje. No sabíamos cómo organizarnos, cómo acercarnos unos con otros, cómo confiar. Todavía hay mucho por hacer, pero hemos aprendido y hemos compartido conocimientos, preocupaciones, preocupación mutua, la de unos por otros, compromisos. Ya no estamos solos, ya no nos sentimos solos. A punta de asesinatos, secuestros, agresiones, despidos, desamparo frente a la violencia, los periodistas hemos aprendido a organizarnos, a defendernos, a cuidarnos entre nosotros. Debemos estar orgullosos, pero no conformes. Todavía son muchos los retos y muchas las deudas que tenemos con los ciudadanos, pero vamos por buen camino y este encuentro así lo demuestra. Estamos aquí para seguir fortaleciéndonos, para ratificar nuestro compromiso con el mejor periodismo y para avanzar en un cuerpo bien articulado que no permita jamás que el silencio se imponga, se extienda y nos amague.
Por eso estamos aquí, para ofrecernos la mano, para aprender de otras experiencias, recuperar y fortalecer nuestras plumas allí donde la violencia y el silencio han querido o han podido arrebatárnoslas. A nombre de periodistas de a pie, quiero agradecer el apoyo de todos los que han hecho posible este encuentro. Al Centro Cultural España, que nos ha facilitado este hermoso espacio, a la Fundación MacArthur, por supuesto, a la Unión Europea, que han confiado en nosotros, a nuestros periodistas invitados, Mónica González, a María Teresa Ronderos, a quienes reconocemos como madrinas de esta red, siempre solidarias, siempre dispuestas al consejo y un ejemplo para todas nosotras. A Gina Morelo y a Óscar Martínez, amigos, aliados, generosos siempre con sus apoyos y sus porras. También agradecemos a Mauri Koning y a Javier Baulús y a Daniel Enz este primer encuentro con nosotras. Todos representan para nosotros un ejemplo del mejor periodismo que se practica en la región y que queremos compartir y extender en México. Agradecemos también a todos nuestros talleristas, a la gente que desde hace años ha compartido con nosotros la preocupación y el esfuerzo por hacernos mejores para el periodismo, para los ciudadanos y al final para la democracia en nuestro país. Finalmente, quiero dar especialmente las gracias a los periodistas de los distintos estados del país que están aquí y que han caminado junto a la red, sumando esfuerzos y tiempo para participar en nuestras actividades, ofreciéndonos su confianza, su apoyo y sobre todo su compromiso por un periodismo profesional, responsable, ético y comprometido con la verdad, la transparencia, la rendición de cuentas y las mejores causas de los ciudadanos, las más urgentes. Entre ellas, sin duda, la justicia para las víctimas de la violencia, entre ellos, nuestros compañeros muertos y desaparecidos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Con estas palabras les doy la bienvenida a Sharon, a Natalia. Muchas gracias por estar en este espacio, por este apoyo. Y Sharon, te dejo la palabra en esta mesa. Pues qué emoción, ¿no? Que motiva la presentación de Elia. Les agradezco muchísimo el tener a nosotros como la Fundación MacArthur aquí con ustedes en esta inauguración, la verdad. Las estrellas de ustedes, chapó. Y me da mucho gusto ver tanta gente de todo el país que se ha reunido aquí. Me dicen que los talleres en la mañana han sido un gran éxito. Espero que ustedes así lo han experimentado, los han vivido. Y pues me parece que tienen una agenda estelar también para los días que siguen. Pues les quería compartir un poco de qué es la Fundación MacArthur, por qué estamos en eso, por qué, como dice Elia, les apostamos a esta red de periodismo. Nosotros somos una financiadora, tenemos una cierta cantidad de recursos que distribuimos a través de programas específicos. Tenemos más de 20 años aquí en México. Empezamos con proyectos, apoyando proyectos y a personas que estaban trabajando en temas de salud reproductiva, derechos humanos, a finales de los años 80. Entonces, a través de los años, la Fundación ha estado apoyando mucho en estos dos temas. Empezamos formalmente con el área de derechos humanos a principios de los 2000, en el 2001. Y también hemos estado apoyando a organizaciones de la sociedad civil en el tema de migración. Nuestra relación con México es a través de las organizaciones civiles. No tenemos ninguna relación formal ni con el gobierno de Estados Unidos ni con el gobierno de México. Es algo que nos permite tener bastante libertad y autonomía en ver qué tipo de proyectos queremos apoyar. Y como les comenté, siempre es a través de la sociedad civil. Cuando nosotros empezamos a trabajar apoyando a organizaciones civiles en el tema de derechos humanos, vemos que la libertad de expresión es fundamental y es un área que necesita el apoyo de nuestra organización, como muchos más. En concreto, la situación del periodismo en México nos preocupa. Pensamos que es muy importante tener cobertura amplia, cobertura verdadera, cobertura
de personas que conocen el tema, que están hablando desde los sitios donde se está dando la cobertura. Y cuando, la verdad, fuimos nosotros que nos acercamos a ustedes, cuando supimos de periodistas de a pie, dijimos, pues esto es algo que hay que apostarle, porque tener comunidad, tener redes, tener la posibilidad de estar con otras personas que están en ese mismo tipo de trabajo que es el periodismo, puede ser una fortaleza, esperemos, para ustedes dentro de un contexto de creciente violencia, creciente, pues sí, amenazas en contra de lo que es el periodista y lo que es el periodismo libre. Entonces, pensamos que sin tener esta base de libertad de expresión, tampoco podemos construir una sociedad abierta, una sociedad democrática, y tampoco podemos lograr el ejercicio y el pleno respeto de los derechos humanos. Entonces, por eso le damos tanta importancia a este tema. Les quería, bueno, algunas otras cosas que les quería compartir es pues precisamente esto de cómo periodistas de a pie surge. Y cuando pensamos en el 2007, cuando ustedes, o sea, seguramente eso no fue algo que en el 2007 se les ocurrió, era algo que venía cocinándose dentro de quienes formaron parte del equipo fundador de periodistas. Y resulta ser que justo en ese año es el año donde empieza a explotar la violencia en el país. Entonces, desde lo que ustedes se pusieron como reto, pues vienen pues complicaciones que pues nunca nadie de nosotros estábamos pensando que íbamos a enfrentar y que iban a enfrentar ustedes. Y al mismo tiempo creo que más urgente todavía venía esa necesidad de dar la palabra a través de periodismos, a través de personas comprometidos con la libertad de expresión. Entonces, y la gente, la ciudadanía lo requiere. Entonces, es una situación ahora complicada. También sabemos que las cifras que tenemos en cuanto a la violencia en el país son cifras que pues que no sabemos muy bien de dónde vienen las fuentes. Tenemos situaciones de debilidades dentro del gobierno, que no está pudiendo ni dar la información que se debe de estar dando, ni dar la protección y ni dar una respuesta adecuada a la situación del crecimiento de la violencia en México. Entonces, dentro de esa situación, yo creo que el compromiso de todos nosotros también crece. Y también quiero como dar algunas palabras de agradecimiento por la visión que ustedes han tenido en cuanto a la misión de periodistas de a pie, no solamente en el tejer redes y fortalecerles a ustedes, a toda esta comunidad. Y cuando veo que ustedes ponen como, había una idea detrás de esta iniciativa que es buscar la dimensión, y ahora estoy citando de su página web porque está bonito. La idea es buscar la dimensión social en cualquier tipo de suceso noticioso y ponerle rostro humano a la noticia. Enfocar la información desde la perspectiva de los derechos humanos. Explicar por qué pasa lo que pasa a través de la denuncia, la exposición de causas y la propuesta de soluciones. Esto es hacer un periodismo que nos comparte las historias vividas de las personas, sin apología, eso sí son palabras mías, sin apología, con palabras crudas, duras, reales, con profundo respeto para quienes están buscando la justicia y quienes tal vez nunca la encontrarán, pero que conservan su esperanza vital. Entonces, independientemente de los cambios que nos vienen en el futuro, independientemente de los
bienes y ires y venires del quehacer político y las reformas estructurales y las reformas en comunicación. Este tipo de periodismo y de valores creo que está en el corazón de lo que necesitamos como ciudadanos para entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y pues les quiero agradecer por eso y por haber logrado esto. Y los siguientes 3 días, que como comenté, creo que tienen una agenda muy interesante. Espero que sean días muy aprovechosos para ustedes. Y bueno, con esto me da gusto estar aquí y compartir con ustedes lo que yo siento que en este recinto, que es mucha energía. Gracias. Muchas gracias, Sharon. Muchas gracias a nombre de la red por las palabras y bueno, por la concreción de este esfuerzo. Bueno, si se dieron cuenta, hace rato estaba súper nerviosa, ya se me bajó, ya no tiemblo por lo menos, así que bueno, ya puedo presentar de manera mucho más decente a Natalia. Natalia, muchas gracias, bienvenida a este encuentro de la Unión Europea y bueno, pues estamos aquí para escucharte. Muchísimas gracias, Elia, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar con todos ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias al Centro Cultural de España por acogernos aquí y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a las periodistas de a pie, perdón, los periodistas y las periodistas de a pie, a Sharon, a la Fundación MacArthur. Y bueno, para la Unión Europea, la consolidación de la democracia y los derechos humanos es un asunto muy importante. De hecho, desde la conformación de la Unión Europea se decidió que los derechos humanos era uno de los pilares fundacionales. Y la Unión Europea desea que la consolidación de los derechos humanos no solo sea a nivel de la Unión Europea, sino también se haga a nivel de terceros países. En esta medida, hace cerca de 13 años se diseñó un programa de cooperación que se llama el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que en América Latina inicialmente cubría 3 países, Guatemala, México y Colombia. 3 países con un triste honor en materia de derechos humanos en la región. Luego, en este momento, este instrumento tiene una cobertura de sobre 135 países alrededor del mundo. Es un programa muy grande y se basa en un pilar fundamental. La sociedad civil es un mecanismo, es una herramienta para la consolidación de la democracia en los países y a nivel global. En esa medida, este instrumento intenta apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en estos 135 países, en donde hay organizaciones a nivel local, se apoya a las organizaciones locales, donde no las hay, se intenta ingresar a través de organizaciones internacionales. En México, afortunadamente, hay una base muy importante de organizaciones de la sociedad civil y llevamos desde 2004, cuando financiamos los primeros proyectos, hasta 2013, hemos financiado cerca de 80 proyectos, alrededor de 60 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, por un monto total de 9 millones de euros. Afortunadamente, la crisis económica no toca este programa de cooperación y hemos podido mantener la presencia y el apoyo a las organizaciones de forma casi permanente. En México hemos trabajado con varias organizaciones que trabajan con periodistas. Es la primera vez que trabajamos directamente con una organización de periodistas. Se ha trabajado en la profesionalización de periodistas en materia de derechos humanos, reflejo del debido proceso en las notas periodísticas, temas de migración y periodismo, pero es la primera vez que trabajamos directamente en el sector de protección a periodistas. Nosotros manejamos fondos públicos y en esa medida
tenemos una serie de requisitos que son muy complejos. Si quieren preguntar a la gente del Instituto Mexicano, que sabe bien cómo es de complicada esta situación, a la gente de periodistas de a pie. Pero considero que la sociedad civil hace un buen trabajo. ¿Y un buen trabajo en qué sentido? Los gobiernos adquieren una serie de compromisos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil se preocupan por recordarle a los gobiernos cuáles son sus compromisos, consolidar lo que mencionaba al principio de mi presentación, ¿no? La democracia y los derechos humanos como parte integral de nuestro quehacer. Pues muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por escucharme y muchísima suerte en el desarrollo de este taller bueno, ya nos queda un poco más de 2 días y gracias. Bueno, a mí me gustaría destacar 2 ideas que Sharon y Natalia han expuesto y para cerrar esta bienvenida. Los periodistas por fin somos sujetos de confianza a la hora de organizarnos, así que esta es una inspiración para seguir haciendo cosas desde nuestra cuenta y no a través de otros, de terceros, así que muchas gracias por esa confianza que nos ofrecen a todos los periodistas a través de la red de periodistas de a pie. Muchas gracias. Y bueno, pues bienvenidos y queda formalmente inaugurado este encuentro que empezó ya desde muy temprano. Sharon, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Y bueno, no se vayan que viene nuestra siguiente mesa. Gracias. Bueno, pues ya entramos de lleno a esta segunda mesa, en realidad, la anterior fue la inauguración. Vamos a comenzar con el mensaje que desde Colombia nos envía María Teresa Ronderos. Ella no pudo estar con nosotros en este encuentro, pero bueno, nos envía un mensaje. Ella, como ustedes saben, es una de las periodistas más importantes, no solo de Colombia, sino de la región latinoamericana, fundadora de un sitio pues muy emblemático, fundamental en Colombia y yo creo que en América Latina, Verdad Abierta, y bueno, ahora al frente de un nuevo programa de periodistas a través del Open Society, así que bueno, además madrina de esta red, con ella se gestó la idea de este grupo en un desayuno en 2006, así que bueno, era fundamental que estuviera con nosotros y por eso hemos recurrido a la tecnología para poder estar, que ella estuviera con nosotros. Así que, por favor.
¿Tiene buena luz o prendo la luz? No, sí, No, está bien. Nada más ya está grabado. Ya estás. Ya estás. ¿Ya está? Bueno, un saludo muy especial a periodistas de a pie, a Daniela Pastrana, a Marcela Turati, a todo el equipo. Me acuerdo que hace nada, pero ya han pasado 7 años, nos reunimos en un desayuno muy agradable en México ellas tenían esta idea de crear alguna cosa para producir periodismo social en ese momento cuando empezó, a raíz de un taller que yo había dado. Y la verdad que desde entonces, pues cómo ha crecido Periodistas de a Pie. Y ustedes no necesitan que yo les diga cuál es la importancia de crear una red, porque ustedes ya la saben. O sea, sin esa red de periodistas, los periodistas de México que están en las zonas más difíciles y más peligrosas se sentirían absolutamente solos. Gracias a Periodistas de al Pie, alguien los acompaña todo el tiempo, alguien siente que le importa lo que les pase. Además, la red educa, se pueden apoyar unos con otros, se pueden publicar cosas que en un sitio es imposible publicar porque se comparten. Las redes son la manera como se hace periodismo hoy en día, las redes de investigación, las redes de solidaridad, las redes de protección. Sin eso, el periodismo está demasiado solo y demasiado limitado, porque todos los males contra los que lucha el periodismo, el crimen, la corrupción, son todos en red mundial, las platas se mueven internacionalmente, las armas se mueven internacionalmente. Entonces, si los periodistas nos quedamos en nuestro mediecito tradicional y nada más, no vamos a poder enfrentar ni acometer las tareas de vigilancia y de denuncia y de solidaridad con las víctimas. Entonces, yo los felicito de todo corazón, me parece que es algo maravilloso lo que han logrado en estos 7 años, quisiera estar ahí. Todavía no. Todavía no. ¿Ya? No, todavía no. ¿Tiene buena luz o prendo la luz? No, sí, No, está bien. Nada más ya está grabado. Ya estás. Ya estás. ¿Ya está? Bueno, un saludo muy especial a Periodistas de a Pie, a Daniela. Como se podrán haber dado cuenta, todo lo hacemos de manera tan formal. ¿No? Ahí está el cuadrito con nosotras ahí. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Mónica González, a Mauri Koning por estar aquí, a Marcela Turati. Y bueno, pues ellos son quienes van a tomar la palabra en esta mesa. Empezaremos, si les parece, con Mónica González. Yo no sé si Mónica necesita presentación, pero de todas formas aquí la vamos a presentar. Ella es directora del Centro de Investigación Periodística CIPER en Chile y una de las periodistas, obviamente, de investigación más prestigiadas en América Latina. Mónica ha ganado todos los premios que hay. Fue reportera de investigación en revistas de oposición durante el régimen de Pinochet, corresponsal en Chile del diario El Clarín, subdirectora y editora de La Nación, fue galardonada con el premio María Mors Cabot en 2001 y con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano en 2010. Y bueno, otra de nuestras madrinas. Muchísimas gracias por estar aquí, Mónica, te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me emociona muchísimo estar aquí. Me parece que fue ayer solamente que Periodistas de a Pie me invitó a dar un taller, y son 6 años, más de 6 años. Y no era nada. Porque hay que ser muy franco en esto. Y es importante hacer la historia, porque yo creo que es muy, muy crucial para lo que viene mirarnos al espejo con la verdad. No eran nada y eran despreciados por el establishment. Ser periodista, analista y miembro del establishment no era andar en la calle. Y entendamos bien esto Periodista de a Pie no es periodismo ciudadano, de ese que se habla tanto y que no lo hacen periodistas. Y yo no lo estoy ninguneando, pero sí creo que esta labor de los periodistas hay que mirarla muy en serio. Y ustedes la miraron en serio. La miraron en serio en un momento de crisis, porque también hay que ser claro, la violencia no partió ni explotó en México el 2006 ni el 2007. Ustedes han vivido años de dictadura horrible. Y yo digo horrible porque ha habido 2 características que han imperado en México y en Colombia, por ejemplo, y que nosotros no tuvimos. Silencio, hipocresía. Han tenido dictaduras,
Pero no, en todo el mundo se habla de la democracia mexicana. Perdónenme, no es verdad. Tienen 10 veces más muertos y desaparecidos, recién empiezan a hablar de los desaparecidos, y eso que hay 24.000, 28.000, 27.000, comparémoslo con los desaparecidos y los muertos de la guerra sucia que se han sido condenadas por todos los organismos de derechos humanos en el Cono Sur. Es una aberración. Entre México y Colombia, por no hablar de Guatemala, que es el primer estado narco de América Latina, es decir, tienen el récord absoluto. ¿Y por qué los países europeos, Estados Unidos, han mirado hacia el cielo, hacia el lado y hacia el suelo? Es un asco. Es un asco. Ustedes han estado solos en medio de la masacre, en medio de una de las peores masacres, y con impunidad, la otra palabra clave. Entonces no es que ustedes se rebelaran porque empezaba a surgir una explosión, mentira. Ustedes dijeron basta ya. Alguien tiene que hacer algo de una manera digna. Y eso tiene que ver con los cambios que han ocurrido en América Latina. Yo estoy muy emocionada porque ustedes le han enseñado al establishment que le daba dinero a los organismos de periodistas o para periodistas en México con los que yo me encontraba, o como soy más vieja, en cada reunión, y que les daban plata para contar muertos. Nosotros no estamos para contar muertos los periodistas, o no solo para contar muertos. Los periodistas no somos los basureros de la sociedad. Nosotros somos personas dignas. Y hoy día, qué paradoja, cuando los partidos políticos, los gobiernos, caen en un circuito de baja, de credibilidad, en una vorágine de corrupción. Los periodistas surgimos como la única correa de transmisión entre una ciudadanía que se siente, que sale a la calle y es acuchillada por empresarios, por gobiernos, por mafiosos, y quedamos nosotros. Entonces ya no hay posibilidad de tener más intermediarios, no necesitamos intermediarios, porque no somos activistas, somos periodistas. Y esa palabra encierra algo tan importante como poder informarle a la sociedad y hacer los mapas de dónde está la corrupción, adueñarnos del sistema vigente y decirles por qué no funciona con nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Y para eso se requieren redes. No requerimos Batman, no requerimos Superwoman. Requerimos periodistas que, dejando egos, entendamos que el buen periodismo tiene un terrible defecto. Lo pagamos del bolsillo. Nadie nos paga el salario que merecemos por hacer buen periodismo. Esa es una verdad. Cuando nos pagan bien, nos coartan, nos tratan de comprar. Y nosotros no debiéramos ser nunca comprables. Lo pagamos nosotros. Y el buen periodismo es aquel que hace el mapa ciudadano. Tenemos que trabajar juntos porque sin egos tenemos que aprender. No nos enseñan en las escuelas de economía. Y para poder detectar los nichos de corrupción que impiden que nuestra sociedad pueda vivir mejor, tenemos que dominar cómo funciona el sistema y la economía predomina. Tenemos que aprender economía. Tenemos que aprender a leer balances. Tenemos que aprender leyes. Tenemos que apropiarnos por qué la justicia no funciona y entender por qué un juez que debió haber mucho tiempo haber sido destituido no lo es. ¿Quiénes son los cómplices, pasivos y activos, que provocan que ese hombre esté en un poder para poder hacer una corrupción que dificulta, que mata, que corrompe, que corroe la vida cotidiana? Esos somos los periodistas, y ustedes, periodistas de a pie, lo entendieron desde el principio. Estar en la calle no era ser activista. Estar en la calle no era ser un periodista lírico.
No, periodista de a pie es entregarle al ciudadano el alimento necesario para defenderse. Por eso estamos en red, por eso trabajamos en red, porque tenemos que prepararnos para lo que viene, y lo que viene es un sistema débil, muy débil. Muy débil, en donde se han encargado de embriagarnos diciéndonos que lo único que existe es narco. Y aquí hay dos verdades. La primera, el periodismo que se hace en América Latina es de mejor calidad que el que se hace en Estados Unidos y en Europa hoy día, no hay duda. Surge de la emergencia y de la precariedad. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Saben que necesitamos dinero para hacer bases de datos. Porque también hay otra verdad. Cada cierto tiempo se descubre un Chapo Guzmán, un líder narco. Por Dios que les gusta en otros países de otras latitudes contar cómo estos tipos viven con unas mujeres con grandes culos, grandes tetas, la gran vida, zoológico. Es muy voyerista aquello. Pero ¿quién habla de la gran tajada de dinero? ¿Qué es lo que importa? Que mueve economías y que se lava en las mejores bolsas, con hombres de cuello y corbata, con bancos, con señores muy, muy, muy respetables, que son los que lavan ese dinero. ¿Dónde está el descubrimiento? ¿Por qué no nos financian esas bases de datos? Porque no se quiere poner coto, se quiere seguir con la impunidad. Esa es la única razón. ¿Y saben por qué? Porque los métodos de los narcos la usan otros grupos económicos, como los laboratorios, que usan métodos narcos para matar la salud de nuestros habitantes. Y podría seguir usando muchos nombres de quienes hacen colusión, concentran la propiedad, hacen uso de información privilegiada, fijan precios altos. Así matan de a poquitito a nuestros ciudadanos. La minería, el agua. Hoy día tenemos que ser expertos en agua porque nos robaron el agua. La gran tarea que se viene es periodistas muy, muy, muy estudiosos. No es una gran tarea, no es para héroes, heroínas, no, es solo para periodistas con convicción, con dignidad, entendiendo que nunca antes fue más importante ser periodista. Por eso estoy emocionada, porque hoy día tienen todos que rendirle respeto, rendirle agradecimiento y tomar en cuenta periodistas de a pie. Y no saben que es solo el comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, para quienes están aquí, están tuiteando, mandando mensajes por Facebook y Twitter, por favor anuncien que esto se está transmitiendo en streaming a través de Dos Naciones TV. Ahí pueden ver y escuchar. Y en la página de Periodistas de a Pie, periodistasdeapie.org.mx, desde ahí también estamos transmitiendo. Bueno, y pues seguimos en esta mesa, el trabajo colectivo, ¿por qué hacer redes de periodistas? Y bueno, tengo el placer de presentar a Mauri Koning. Es la primera vez que nos encontramos, Mauri, mucho gusto. Él forma parte de una de las organizaciones más grandes y más importantes del continente, un ejemplo para quienes, la verdad, intentamos hacer algo parecido en México. Él forma parte de Abragi, es uno de los periodistas de investigación más importantes de Brasil. Déjenme leerles brevemente su currículum, porque, bueno, se trata de un periodista que para nosotros, quienes lo hemos seguido, bueno, pues es un orgullo que se encuentre aquí. Él es uno de los periodistas, como les decía, periodistas de investigación más reconocidos en Brasil. Trabaja temas de corrupción y derechos humanos. Sus investigaciones sobre secuestros de niños brasileños para reclutamiento de la policía de Paraguay estuvieron a punto de costarle la vida, por fortuna no, por fortuna está con nosotros. Es miembro de la organización Abragi, una gran organización, y ha ganado más de 20 premios, entre ellos el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2012, otorgado por el CPJ, y el María Murs Cabot. Muchísimas gracias, Mauri, por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Bom, gracias por la invitación. Siempre es un gran aprendizado estar compartiendo experiencias y recibiendo experiencia de tanta gente
y por rever, gran amigos también. Bueno, la organización de la cual yo hago parte, Abrage, nació de una necesidad emergente tras el asesinato de un periodista brasileño, Tim Lopes, trabajaba en la Red Globo, y después de este evento, un grupo de periodistas, en aquella ocasión yo no hacía parte de este grupo, ingresé más tarde, un grupo de periodistas, entre ellos Rosenthal, que muchos de ustedes lo conocen bien, y se dispusieron a crear una organización que tenía como basis principal la calificación de la cobertura periodística para que nosotros saliésemos a las calles donde esté la información que sea importante para la sociedad, mejor calificados para obtener estos datos y también mejor preparados para comprender los riesgos que muchas veces esta profesión nos trae. Abrage comenzó muy pequeña, poca gente, y hoy nuestros congresos internacionales reúnen como 700, 800 periodistas de varias partes del mundo. El año pasado tuvimos 1.400 personas porque estaba junto el evento de Colpín y el Global también. Pero el foco Abrage fue ganando cuerpo y hoy también se ocupa un poco de pensar mejor, de una manera más aguda, de cómo calificar el trabajo periodístico, pero no solo. Y por esto ganó una importancia que es más grande hoy en Brasil que otras instituciones de periodistas que ya existen há mucho tiempo. ¿Y cuál es el secreto de Abrage? No hay ningún secreto. Son periodistas hablando para periodistas y no burócratas hablando para periodistas. Y es lo que la gente de periodistas de a pie están haciendo aquí también, en México, que es traer gente que tiene lo que hablar para los periodistas y que le interesa para calificar su trabajo y en última análisis poder ofrecer a la sociedad una información de mejor calidad. Entonces, organizaciones, redes como estas, como Abrage, como CDR, como CIPER, como periodistas de a pie, son importantes no solo para los periodistas, es importante y fundamental para toda la sociedad. Porque un periodista, cuando tiene más conocimiento de aquello que va a investigar, más puede ofrecer de condiciones de cambio a la sociedad. Porque yo creo, es solo por esto que estoy en periodismo, porque hace un rato en el taller, con la gente que compartió nuestra experiencia, le dijo que nosotros tenemos algo en común. Yo no quedé rico hasta hoy con periodismo y yo sé que no voy a quedar rico, millonario. Aún más con este tipo de periodismo que yo hago, que es un periodismo social. Entonces, esto es que nos une, todos los que están aquí, todos en busca de una calificación para ofrecer un mejor
una mejor información a la sociedad. Porque yo creo, como comenzaba a decir antes, y solo por esto que continúo como periodista, yo creo que el periodismo sea un instrumento fundamental y tal vez sea hoy el más eficaz que se tiene en la mayoría de las sociedades, el instrumento más eficaz como para ofrecer medios para un cambio de una injusticia, de un sistema que no sea justo para todos. Y así, cuanto más preparado el periodista, más va a poder cobrar de las autoridades, de los políticos, de quien quiera que sea, ¿por qué no está haciendo bien hecho lo que tiene que hacerlo para el bien común? ¿No? Y también hablé en el taller una cosa que mucha gente en Brasil y en otras partes me preguntan sobre la imparcialidad del periodismo. No existe imparcialidad en periodismo. Este es un mito que creo que tenemos que banir pronto de la conciencia. Porque creo que nosotros tenemos que tener conciencia de la importancia del trabajo que hacemos para la sociedad y tenemos que escoger nuestro lado. ¿De qué lado de esta batalla estamos? Y seguro les digo que mi opción de trabajo es con las condiciones que yo tengo y con la poca capacidad, porque estamos siempre aprendiendo cada vez más, yo intento con mi trabajo, y que creo que sea común a todos los periodistas, hacer un mejor equilibrio en la balanza de la justicia en la sociedad. Por esto que me ocupo de este tema de la gente que no tiene voz, que está alejada de los derechos. Por esto que me propongo a ir a donde muchos de los periodistas no quieren ir porque allí no creen que hay una información, algo que le va a dar una expresión en su trabajo. Y es gratificante saber que estoy aquí compartiendo mi modesta experiencia con gente que piensa como yo, que está aquí por una decisión de trabajar con su oficio para el bien común de toda la gente. Arriesgo a decir ahora que todos, si no todos, casi todos, también ya escogieron su lado de esta batalla, de los más poderosos, los que tienen condiciones y plata y poder y otras cosas para hacer la defensa de sus intereses. Y cabe a nosotros periodistas buscar un equilibrio en esta balanza, haciendo el papel, escogiendo sermos parciales en favor de aquellos que no tienen todas estas condiciones. Y entonces creo que redes de periodistas sea para esto también, para que se firme cada vez más cuál es nuestro papel en la sociedad. Porque si yo utilizo y yo tengo compañeros periodistas que cuando no alcanzaron el sueldo que quería, el suceso, el éxito que quería, se cambió para el otro lado y hoy está trabajando y ganando mucho más dinero, haciendo asesoría para políticos, para empresas. Lo estoy juzgando por esto. Son escollas que hicieron. Pero no creo que sea periodismo, sea una asesoría de prensa. El periodismo Quería crear una expresión ahora, pero creo que voy a ser mal comprendido, como una asesoría para la sociedad, porque esta es la función primera del periodismo, ¿no? Y
yo ya, embora no conocía toda la gente de periodistas de a pie, pero ya conocía la organización, ya había oído hablar sobre esto. Y hay una coincidencia y que me deja muy gratificado de estar aquí. Mi primer libro se llama, haciendo una mala traducción, perdón por esto, se llama Narrativas de un corresponsal de las calles, que es donde me gusta estar para hacer mi trabajo. Y no por acaso, este es el nombre de esta organización, periodistas de a pie, porque van en busca de esto que realmente interesa a la sociedad. Y bueno, como dijo María Teresa Ronderos, las chicas de periodistas de a pie ya saben cuál es la importancia de se trabajar en red. No soy yo que voy a venir aquí y enseñarles. Porque esto se aprende también con la práctica. Seguro que hoy ustedes saben mucho más y tienen mucho más a transmitir, a enseñar a toda la gente, a muchos periodistas, lo que sabían hace 7 años, cuando empezaron, ¿no? Y bueno, yo hablo mucho. Los que participaron del taller por la mañana ya saben esto, ¿eh? Y si entonces no encuentro una manera de parar, voy a hablar por la tarde toda y Marcela tiene que hablar ahora y tiene que seguir todo. Bueno, solo quería afirmar una vez más que es un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes, perdón. Un poco de mi experiencia, mucho más aprendiendo con ustedes do que transmitiendo algo que yo pueda enseñar. Gracias por todo y también por compartir con grandes amigos como Mónica, como Gina y tantas otras personas que vamos conociendo y reencontrando en estos encuentros de periodistas. Gracias a todos. Muchas gracias, Mauri. Y bueno, pues nuestra siguiente ponente es una invitada, es Marcela Turati, de Periodistas de a Pie, cofundadora y por supuesto artífice de este proyecto, de este sueño que nació entre comidas de trabajo en Excelsior, coberturas compartidas con otras compañeras de otros medios, por supuesto no solo una amiga personal, sino una periodista que en lo personal aprecio y admiro, como yo creo que muchos de ustedes. Así que bueno, pues le dejamos el micrófono a Marcela Turati. Gracias. Pues gracias a todos por estar aquí. Primero a nuestros invitados internacionales, a todos los que vienen de los estados, la mayoría de los que están aquí, pues también están caminando en esta caminata a pie junto a los ciudadanos. Y todos son muestra, o muchos son muestra de lo que se puede hacer si se unen voluntades, esfuerzos y capacidades. Yo quiero contar un poco cómo fue el caminar de Periodistas de a Pie, aunque mañana vamos a hablar específicamente sobre la organización, pero lo que hemos descubierto sobre la importancia de crear y trabajar redes. El 20 de mayo de 2007 nos reunimos varias reporteras que cubríamos todos temas sociales y queríamos que nuestros temas no fueran el desecho de los medios, ¿no? Los temas de salud, de educación, de derechos humanos, que siempre son los primeros que los medios sacan. Si ya entra una esquela, pues es lo primero que rasura, ¿no? Y que nunca llegan a la portada. Entonces estábamos pues cansadas de esta situación y decidimos unirnos y crear. Entonces dijimos una red, no sabíamos lo que era una red, pero dijimos que se oía bonito, pues crear una red de periodistas para escalar temas a la portada. Y la primera estrategia era capacitarnos. Pensábamos bien que nadie nos iba a capacitar solitos y que nadie tenía dinero para capacitarse solito, porque cuesta mucho y era más fácil
conseguir que Mónica González viniera a México si le decíamos que éramos 40 periodistas ya organizados, que queríamos escucharla y que sabíamos de ella, o asaltar a María Teresa Ronderos en un desayuno al que le invitó una organización que tenía dinero y nosotras ir por las mañanas a decirle que nos capacite y robarle tiempo de su agenda, ¿no? Después tuvimos un acuerdo muy importante que era compartir información. Hicimos un grupo de Yahoo, entonces, donde empezamos a compartir información y lo que queríamos es que si alguien necesitaba el teléfono de algún experto o que le ayudáramos en un ángulo o lo que sea, pues que los que ya teníamos experiencia para cubrir las cosas, pues le diéramos teléfonos, los coacheáramos y empoderar como a los nuevos periodistas y también intercambiar ángulos, ideas. Fue difícil esto del ego, porque uno pues tiene sus teléfonos y su agenda nunca la suelta, pero ahí pues había otro acuerdo que teníamos entre nosotros, que era que lo importante es empoderar o que esa información que llegara al ciudadano sea la mejor posible y que no importara si salía en el periódico de la competencia, lo importante es que sea la mejor información. Ya cada quien vería sus ángulos, sus cosas, bueno, pero lo que queríamos es pues como que el ciudadano tuviera realmente lo mejor y teníamos claro, o ahí empezamos a tener claro que trabajábamos con un bien público que es la información, ¿no? Nos sabíamos ya periodistas ciudadanos y esa palabra, o sea que somos ciudadanos, a veces antes de periodistas era importante. Luego pues pasó el asunto de la violencia, ¿no? No es que la violencia, como dice Mónica, ya nos explotara en 2006 o en 2008, ya antes habían silenciado a Tamaulipas, ¿no? 10 años antes quizás de que nos estallara la violencia, Tamaulipas, los reporteros de Tamaulipas ya habían sido silenciados, nosotros no hicimos nada. Pero cuando empezamos a pedir capacitaciones, a dar capacitaciones, pues empezamos a tocar y empezaron a llegar reporteros de otros lados del país que nos pedían ayuda y que trabajaban en contextos violentos, ¿no? Ahí descubrimos esas otras redes y colectivos que muchos de ustedes forman parte, pues entonces nos empezaron a contar cosas que nos emocionaron, como por ejemplo que en algunos lugares pues los periodistas de policíacas ya se iban juntos todos a cubrir la nota porque era muy peligroso ir solos, que ya nadie se iba o se iba solo para ganar una exclusiva o se regresaba solas porque sabían que eso podía costarle a alguien la vida. En algún caso, en Morelos, nos emocionó mucho la experiencia de una reportera que está aquí, que nos contaba que cuando empezaron a tratar de hacer una red, ella que es una reportera que cubre temas sociales, pues también se anotó a ayudarle a los reporteros de policíaca y ella se anotó como la monitora de todos y ella se quedaba todas las noches viendo a ver quiénes iban en cuál carro a cubrir qué, cuánto tiempo tardaban, si todos llegaban a salvo a sus casas y que una noche ella se quedó dormida y que despertó muy tarde y como no escuchó las llamadas se empezó a asustar, empezó a pensar que algo les había pasado y empezó a llamarles como loca y después le dijeron que todos estaban bien, que estaban en sus casas, que le llamaron pero ella se que había quedado dormida y entonces, pero que todos estaban bien. Entonces, ese tipo de esfuerzos y de pequeñas cosas de cuidarse entre todos, no sé, nos empezaron a entusiasmar, empezamos a reconocernos con otros, a reconocer entre todos que si nos cuidábamos, además de que era por protegernos, era para cuidar o para blindar la información, para que la información llegue a los ciudadanos, para no permitir que las zonas de silencio se sigan extendiendo. Poco a poco, pues estas redes improvisadas, sostenidas con nuestros propios dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestros tiempos libres, que han tenido altos costos para muchos. Muchos han contado que desde que salió una manifestación en su redacción ya no les volvieron a hablar, los ven feo, los despidieron, están en una lista negra, porque es muy difícil jugar este doble papel de periodista y defensor de la libertad de expresión, ¿no? Poco a poco empezamos a encontrarnos y a coincidir en los mismos espacios y a ver que también había otros que hacían
Lo mismo en Jalisco, en Morelos, en Chiapas, en Chihuahua, en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero. Incluso, pues Chihuahua, incluso algunos también aliados con corresponsales extranjeros que han sido parte, ¿no?, de estas alianzas. Muchas de estas redes, lo que hemos notado es que son formados por periodistas jóvenes y en casi todo el país por mujeres. Eso es impresionante, eso son mujeres las que se están organizando y las que están como cuidando a los demás. Algo que destaca en todos es la desconfianza hacia las instituciones. Todos como que sentimos un asco hacia la corrupción institucionalizada, hacia los usos y costumbres corruptas, ¿no?, que arrastra la prensa mexicana. No queremos mezclarnos con esas prácticas, ¿no?, que están tan arraigadas. También estamos conscientes del desprecio de muchos empresarios de medios hacia sus empleados, ¿no?, que no les importa que los maten, no les importa que estén capacitados y no los tratan como profesionales, no nos tratan como profesionales. También entre todos hay unas ganas de organizarse de manera diferente a como se organizaban antes. Ya no es como esas organizaciones como grandes sindicatos priistas, ¿no?, donde está el cacique, sino que son organizaciones más horizontales, inclusivas, participativas y alejadas de las estructuras del gobierno, que eso es bien importante, ¿no? También compartimos esa sensación, bueno, y no la vivimos, de que la mayoría de la prensa en nuestro país está vendida, de que la mayoría de los medios de comunicación se han alquilado para los intereses de otros que no son de los ciudadanos, de hecho en contra de los ciudadanos, y que muchos de los dueños de los medios son publirrelacionistas del gobierno y de otros intereses, y eso nos indigna y nosotros no queremos formar parte, ¿no?, de eso. Somos también unos creyentes de los básicos del periodismo, ¿no?, de que el periodismo puede cambiar las cosas, puede lograr cambios, tiene dientes y puede exigir rendición de cuentas, es un contrapeso y no un compadre de los poderosos, y que los periodistas somos guardianes de los intereses de los ciudadanos. Estamos también conscientes de que lograremos sobrevivir solo juntos, ¿no?, de que también nos reconocemos en nuestras soledades, porque ser un periodista que va como a contracorriente, que no se vende, pues es como un apestado dentro de una redacción, ¿no? Es el primero que ven a la hora de correr, es el primero al que quieren silenciar, pero bueno, nos reconocimos con otros igual de apestados y de repente encontramos que tenemos una manada y que somos muchos, que no somos islas, que somos un archipiélago y que podemos entre todos crear, hacer cambios, ¿no? Las redes sociales han sido básicas para nosotros. Gracias a las redes sociales nos hemos enterado cuando a los compañeros del noroeste de Sinaloa, pues cuando agarraron al Chapo, toda la represión que hubo contra ellos, cuando asesinaron a Gregorio, gracias a que Zaida, que está aquí, nos avisó desde Veracruz que habían secuestrado a uno de sus reporteros, pudimos movernos y alguien de Chihuahua pudo hacer rápido, no sé, una fotogalería, pudimos entre todos organizarnos, tratar, no sé, indignarnos juntos, exigir que no metieran a colegas a la cárcel por no querer revelar sus fuentes. Los fotoreporteros también se metieron a una subasta para ayudar a la familia de Gregorio y entre todos hemos tratado de hacer cosas, pero bueno, a través de las redes sociales nos hemos conocido, intercambiado información, unido esfuerzos, unificado criterios, y hemos compartido y hasta nos hemos capacitado juntos, ¿no? También los freelancers han podido, gracias a las redes, unir sus talentos y empezar a hacer trabajo en equipo. Y bueno, y también las redes y este trabajo en redes nos ha servido para hacer periodismo, para planear trabajos colectivos. Descubrimos también ahí, por ejemplo, pues obviamente lo que decía Mónica, que la misma minera que tiene intereses en Chihuahua es la que está despojando a la población en Jalisco, ¿no? O impacta a las comunidades en Michoacán. También podemos unir piezas y estamos viendo y pasar a ese siguiente nivel que es investigar, no es nomás
bueno, hay una parte que es, claro, defendamos nuestro espacio, pero también para seguir haciendo periodismo, porque creemos que se necesita hacer un periodismo de investigación. Entonces, cuando queremos reconstruir masacres de migrantes, por ejemplo, en el noreste del país, ya sabemos que hay un reportero que sistemáticamente pide por transparencia a todas las personas que se van a las fosas comunes, que hay otra reportera que tiene acceso a la que se está hablando, la información que surge en Cortes Tejanas, hay otro que sabe dónde están los sobrevivientes y otros que tienen acceso a los expedientes, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, las mejores investigaciones las hemos tratado de hacer en conjunto. Y bueno, ya no quiero tomar más tiempo. El caso mexicano creo fue así. Hemos encontrado estas redes pues, para unir esfuerzos, también porque siempre falta gente, ¿no? Porque las redacciones dejaron de invertir en el periodismo de investigación, porque estamos insatisfechos del periodismo que se está haciendo y porque sabemos también que es un asunto de vida o muerte estar juntos, ¿no? Sobrevivir a la censura, impedir que avance el silencio, impedir que desplacen a más periodistas, que los asesinen y que ganen los silenciadores. Nos preocupa mucho que las financiadoras para lo que dan dinero es para sacar a los periodistas en riesgo, para sacarlos y dejarlos en Estados Unidos, en Canadá o aquí en el DF. Y hemos trabajado con los periodistas que están desplazados, que están exiliados, pero nos enoja de que la única manera que se vea es sacándolos y extrayéndolos de todo y ya nunca van a poder regresar y se van a quedar en Estados Unidos quizás vendiendo hot dogs o quizás en algún momento se coloquen en alguna empresa. Pero lo que nosotros queremos es que se fortalezcan a las redes de periodismo, que en cada lugar haya una red que sea referente, que esté bien capacitada y que pueda ayudar a los periodistas en emergencia para que no tengan que huir y para que los silenciadores no ganen la partida, porque eso es lo que están provocando, o sea, que las zonas se queden sin periodistas que pueden advertir a la sociedad lo que está pasando. No queremos que todo se vuelva Tamaulipas. Y bueno, por último, cuando asesinaron a Gregorio, yo creo que todos aquí saben quién era Goyo, porque también logramos, entre muchos de los que estamos aquí, que no fuera un periodista más que secuestraran y que asesinaran. Logramos que a nivel internacional se conociera quién era Goyo. Hicimos una campaña desde que lo secuestraron y la campaña se coordinó en redes y estuvo, todos ustedes pues participaron, muchos de nosotros salimos en nuestras fotos pidiendo que lo liberaran. Después hubo otra fase que fue ir a investigar, fueron 17 periodistas, fuimos 17 periodistas a investigar su asesinato. También eso es inédito, este trabajo en equipo para demostrar que podemos hacer lo que el gobierno no quiere hacer, lo que el gobierno dice que no se puede. Nosotros pudimos en 3 días investigar y traer un poco por qué, quiénes podrían haberlo asesinado, ¿no? Sacarlo de esa fosa común en la que lo quisieron meter los silenciadores y el gobierno. Y al final, bueno, de ese informe, de ese hacer periodismo, también los fotógrafos participaron en la subasta. Bueno, y al final pudimos hacer esto que queremos, que es hacer periodismo, que no nos sigan callando. Y bueno, estar en esta lucha contra el silencio, porque donde hay periodismo hay esperanza. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados a esta primera mesa, el trabajo colectivo por qué hacer periodismo. Y bueno, vamos a seguir acá con nuestros invitados, con la siguiente mesa. Vamos, no sé si tenemos tiempo ¿qué? ¿Abrimos preguntas? 2 preguntas. Aprovechen, estamos de barata. ¿Comentarios? Allá. Gracias. No, la pregunta sería un poco cómo abrir estos espacios para que, si bien todos los medios o la mayoría de medios del mainstream responden a intereses económicos, cómo unirse como periodistas para
abrir espacios de investigación dentro de las salas de redacción que tanto hace falta, un periodismo más profundo. Mónica. Lo que el colega plantea yo creo que es una pregunta crucial para todos nosotros. Y como ninguno de nosotros estamos aquí para perder el tiempo, porque eso es lo que más nos escasea, ni para hablar de un periodismo utópico, ¿cierto? Sino que de la vida real. Yo quisiera juntar dos cosas. La primera, aquí no se trata, insisto, de héroes y de heroínas, ni de gente que renuncie a su sueldo y a su trabajo estable porque hay familias que mantener, hay vida que hacer, hay que vivir y hay que estar en el sistema. Nosotros en CIPER no nos gusta que nos digan alternativos. Nosotros estamos en el sistema, peleamos en el sistema porque nos hemos ganado el derecho a pelear desde el sistema de igual a igual con cualquiera. Lejos del gobierno, lejos de los empresarios, y tomamos a las ONG y los gremios como cualquier otra fuente. Se chequean todos los datos. Pero, entonces, ¿qué hacer? Y aquí viene el componente de México y de otros países, pero yo creo que México es un país, por la importancia económica, el más importante, el más gráfico. Aquí ustedes están en una emergencia, como decía Marcela gráficamente, de vida o muerte. Hay muchos que quieren que no entendamos esa emergencia. Hay muchos que quieren que no veamos que es una crisis, una intersección, un espacio donde hay que hacer opciones. Porque la muerte no es solamente desaparecer. Yo recuerdo un taller de periodistas de a pie en que a mí no se me olvidará jamás. Nunca. Lo recuerdo en que había un gran silencio. Yo decía, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Había mucha gente de muchas regiones. Yo, bueno, hago varios talleres, así que conozco a varios periodistas de acá y entendía que es difícil a veces hablar. Además, vengo de una dictadura sangrienta, ¿no? Trabajé allí. Y entonces alguien de repente, una mujer, se levantó y dijo, ¿sabe lo que le tengo más miedo? No es a morirme. Es a que me quemen lentamente. Es a desaparecer y que nadie más tenga mi memoria. Yo tengo incluso, y me acuerdo de la tonalidad de voz, porque se provocó, fue como un quiebre y a partir de ahí todo el mundo empezó a hablar. Porque tenemos mucho miedo. El miedo nos corroe. Y lo que tenemos que hacer es que ese miedo transformarlo en fuerza. ¿Cómo? No hay otra posibilidad, porque la otra muerte es convertirnos en entes, no tener sentido de vida, ir a trabajar todas las mañanas, escribir mentiras, sonreírle al jefe, hablar brutalidades, irse a su casa y hacerle cariño a los hijos. Pero eso te va corroyendo hasta que incluso ya no puedes ni siquiera hacer el amor. Mentir corroe el deseo. Entonces, ¿de qué se trata cuando estás en emergencia? Cuando te das cuenta que los que quieren que no hablemos de desaparecidos, que no hablemos de los muertos, que no hablemos de cómo los silenciadores son los grandes grupos económicos. Unirse. Ustedes lo han hecho. La solución es el gran periodismo. No es que nos vengan a enseñar cómo hacer karate, cómo encriptar la información. Yo, con todo respeto y con mucha modestia lo digo, creo que de eso no se trata. De lo que se trata es de que aprendamos cómo sacar la información. Por otro lado, que no es del medio que nos va a censurar, pero que la información se conozca. La única manera de vencer esa censura de la que tú hablas es deponiendo todo ego y buscar cada red, los conductos y los canales para que la información del nombre de cada silenciador, de cada grupo económico que quiere matarnos, moral, laboral, dignamente y también nuestros cuerpos, sea conocido. La guerra tenemos que ganarla, pero para eso hay que crear las vías, los conductos. Por eso
esto es esperanzador, porque Periodistas de a Pie rompió todos los obstáculos, pero no por caciques, no por personas que demostraron que tenían un coraje sobrenatural, no. Lo que ha habido aquí es trabajo, trabajo y trabajo. Yo las he visto año a año trabajar de una manera incansable. Y he visto cómo en cada pueblo, cuando yo he ido haciendo talleres con más periodistas han ido entendiendo que es la manera de romper el cerco del silencio, de romper el miedo que paraliza, que te corroe, que te mata la creatividad, el talento y hasta las ganas de hacer el amor. Es haciendo periodismo en grupo, en red. Ya vendrán otros tiempos en que podremos navegar por los valles. Ya vendrán. Adelantemos ese tiempo. Depongamos los egos y hagamos que la información de quienes nos matan y nos asfixian se sepa cada nombre, cada cómplice. Ahí tiene que estar. Esa es mi modesta opinión. Antes de que nos vayamos, otra pregunta. Adelante. Buenas tardes a todos. Ha sido un trabajo, 7 años, Periodistas de a Pie. ¿Cómo pueden valorarlo? ¿Cómo va este asunto de la protección? Por ejemplo, en el caso de Goyo que mencionaba Marcela, qué frustración, ¿no? Cuando supimos el desenlace, ¿no? Y trending topic, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes esta organización periodística para la propia protección de todos nosotros? ¿Vamos bien? Yo sentí, por ejemplo, en el caso de Goyo, mucha frustración, ¿no? Pensé que podría la historia cambiarse por la fuerza de todos nosotros. ¿Cómo lo valoran ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y les agradezco mucho la invitación. Yo primero. Bueno, primero sí creo que para casi todos los de aquí fue un punto de quiebre lo de Gregorio. Nos pegó mucho. Pero hicimos cosas que no se habían logrado. Es la primera, bueno, salvo creo el asesinato de Choco, el de Regina. Gregorio, cuando viajas a cualquier lado del país, periodistas y no periodistas saben quién es y saben que mataron a un periodista como lo mataron en Veracruz, y eso es importante. Saben que salieron periodistas de todo el país y que hubo a nivel internacional una respuesta muy fuerte. El gobierno mexicano no supo qué hacer tampoco, o sea, toda su campaña publicitaria de que todo está bien, de que hay mecanismos de protección a periodistas, de que hay una fiscalía para proteger, se les vino abajo. En ese caso era tan gráfico que no hicieron nada, y sigue siendo, ¿no? Que no hicieron nada, pues que creo que se lograron cosas. Y lo último, los fotógrafos, bueno, la otra, los reporteros de Coatzacoalcos y de todo Veracruz salieron y marcharon. Un año antes, cuando mataron a Regina, nadie salió. Nosotros fuimos, salieron las organizaciones civiles y algunas de sus amigas que están aquí. No se podía hablar de eso. Cuando llegamos al primer aniversario, que pues fuimos como solidariamente a marchar con ellas, llegamos a su tumba y vimos que en un año nadie había ido a su tumba porque todos tenían miedo de que el gobierno los viera, que iban a su tumba. Y en ese momento se prometieron que iban a volver y que la iban a reivindicar. Y todo ese año las periodistas de Veracruz empezaron a salir, se empezaron a manifestar y las vimos y las apoyamos por redes sociales para que siguieran haciendo lo que seguían haciendo. Y cuando secuestran a Gregorio, otra de las cosas que creo que fueron importantes es que conocíamos a su jefa que está aquí y que ella pues nos pidió ayuda y salimos y había una red de periodistas en todo el país que pudimos hacer algo. Y lo último es que los fotógrafos también se solidarizaron con eso, hicieron una gran subasta de fotografías, por lo menos 150 fotografías para apoyar a la viuda, y la viuda fue
Y sentimos esa noche que algo en el corazón se nos unió, o sea, que el corazón no estaba totalmente roto, que se pudo hacer algo y que podemos, no sé, como que pudimos medir nuestras fuerzas y pudimos demostrar que no es cierto que los periodistas mexicanos no se duelen o no somos solidarios y no nos interesa lo que le pasa a otros. Claro que sí nos interesa y estamos demostrando al gobierno que todo el tiempo está diciendo que no hay quien nos represente y que nosotros no tenemos voz ni rostro, y a la sociedad en sí, pues que sí, o sea, que no hay que silenciar a un periodista, que no podemos permitirlo. Y bueno, yo creo que fue, al final de cuentas, aunque fue muy triste, fue un gran paso y fue un avance y fue un decir en todo el país, aquí estamos, ¿no? No sé, Elia. Bueno, a mí nada más me gustaría agregar a lo que dice Marcela, hacia dónde vamos, qué nos espera. Pues estamos aquí para discutirlo precisamente. Periodistas de a pie ha puesto sobre la mesa la opción de crear redes, no de consolidarnos como una gran organización nacional, ni mucho menos, sino siempre hemos creído, siempre hemos confiado en que la organización horizontal, el esfuerzo de respetando las particularidades de cada grupo de periodistas de cada región, sumados esos esfuerzos nos pueden fortalecer mucho más. Y bueno, pues aquí estamos, poco a poco hemos ido construyendo estos espacios, todos ustedes, muchos de ustedes que han estado aquí desde hace ya un rato acompañándonos a los distintos encuentros, bueno, pues lo hemos logrado entre todos, sacrificando fines de semana, sacrificando tiempo, pero creo que no podemos renunciar a ese esfuerzo y lo hemos visto cómo la gente que ha estado en los talleres de Mónica, en los talleres de María Teresa, en los talleres de Diana Lozada, han ganado premios, han estado en finales de premios de periodismo. Hemos visto, no es imposible hablar de números o indicadores matemáticos, pero todos nosotros sabemos que nuestro periodismo es mejor que hace 7 años. Y bueno, por último, rápido, el informe del que mencionamos, que aquí hay varios de los que fuimos a hacer investigación, a hacer el informe, y también los reporteros de Coatzacoalcos que fueron muy valientes, que nos pasaron información, eso no se había visto. El informe fue un gran insumo, se llevó a la Comisión Interamericana, la relatora lo leyó, y bueno, el gobierno no va a poder mentir ante eso. Y al final también se regresó ese informe a los reporteros de Coatzacoalcos y se creó, o se está tratando de crear una red con ellos. Fueron varios reporteros, varios de los que fuimos a esa misión, a regresarles ese informe, a agradecerles y a ayudarles, a tratar de también compartir con ellos experiencias. Y eso también es un gran logro, ¿no? Por favor, nos acaban de regalar 10 minutos más. Hay algo que se me había olvidado y que es súper importante. Y es que si hay alguien que tiene alguna duda de por qué hacer este periodismo hoy día y de por qué colaborar con otros, es porque estamos haciendo la historia. Cuando alguien quiera conocer qué pasó en México, y les aseguro que así será, sus hijos, los hijos de muchos, van a tener que recurrir a sus crónicas, a sus informes, a sus reportajes. Esos son las personas que hacen los mapas. Somos nosotros. Somos los nuevos cartógrafos de la vida, de lo que ocurre en cada ciudad. Y eso, alguien que me desmienta, que es una de las más dignas de las tareas de hoy. Eso somos. Una pregunta más. Sí, adelante. Gracias. Aquí está, gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto, Ángel Valdivieso de Villahermosa. Solo un comentario a propósito de lo que mencionaba Marcela. Cuando ocurrió lo de Regina, al año de cumplirse el aniversario, se convocó a una jornada nacional. Y recuerdo que en Villahermosa convocamos a periodistas y universitarios y solo marchamos universitarios. Ahora que ocurrió lo de Gregorio, nos llamó la atención que por fin surgieron periodistas y marcharon y protestaron. Y creo que el mensaje fue que estábamos democratizando la defensa de los periodistas, porque cuando ocurrió lo de Regina, con todo respeto, vimos a la plana mayor de Proceso moverse hasta Veracruz y decíamos, pues qué más defensa que la que ya tienen ahí.
tienen a las figuras más públicas del periodismo nacional, no hacemos falta. Pero cuando pasó lo de Gregorio, un corresponsal, que todos los que estamos en periodismo sabemos que es el papel más modesto de todos, el hombre que vive esperanzado en que le publiquen, y si publica gana, y si no le publican no gana, pero ya corrió el riesgo, entendimos que ahora empezábamos a sentir que había una realidad en cuanto a la protección. Si salíamos a protestar, personas como ustedes y personas como las de todo el país, por un corresponsal, significaba que estábamos entendiendo que esto era un problema que nos podía tocar a cualquiera. Y creo que esa es la mayor contribución que yo a periodistas de a pie le agradezco, que nos den el valor para poder en un momento dado caminar al lado, sabiendo que no es que no nos vaya a pasar nada, pero al menos no va a quedar en el olvido, ni va a haber silencio como lo hubo con muchos compañeros antes. Nuestra gratitud a periodistas de a pie por hacer esto. Daniela Rea en Villahermosa hace poco nos decía, ojalá este tipo de cosas hubieran pasado cuando yo era más joven. Y también yo digo que ojalá este tipo de cosas hubieran pasado cuando yo era más joven, porque muy probablemente hubiéramos logrado más de lo que mi generación ha logrado. Muchas gracias. Ahí vea la última, sí, ¿verdad, Dani? Sí nos da tiempo, ok. Sé que aquí la jefa Dani nos marca el cronómetro de tiempo. Hola, buenas tardes, mi nombre es César Mendoza. Yo siempre he tenido algunas dudas que creo que me están quedando más claras con el trabajo que se está haciendo en América Latina sobre esta cuestión de crear redes de periodistas. Hasta ahora, después de varios meses de estar pensando en ellas, creo que se basan primero en esta cuestión de recuperar la confianza con la idea de romper los egos que habían tenido los periodistas, pero mi pregunta va más allá de la confianza y de esta relación de comunicación entre ellos, sobre cómo es que trabajan estas redes de periodistas, no en los términos de protección a periodistas, sino, como lo decía Mauri, en la creación de información para que esta información que ahora interesa y que tiene más profundidad que lo que se está publicando en los medios de comunicación que, digamos, dominan la escena, los periódicos nacionales o los medios de comunicación, logre salir. ¿Cómo es que funcionan estas redes en el trabajo periodístico para, por ejemplo, tratar de informar lo que está pasando en Coahuila o en Chihuahua o en Veracruz? Dejando de lado un poco esto de la protección a periodistas, ¿qué resultados hay en términos de trabajo y dónde es que se publican? Mauri. Bueno, el espacio más noble de Abrage, voy a hablar de Abrage porque es la que conozco mejor. El espacio más noble de Abrage es su congreso anual, que tiene entre 2 y 3 días, es muy similar a esto, pero es un poco más grande porque existe hace más tiempo y se pega, son por ejes de trabajo. Este año, por ejemplo, vamos a tener elecciones presidenciales en Brasil, entonces va a tener talleres de periodismo con expertos en el tema, periodistas que hace muchos años ya hacen la cobertura de ese tema, para explicar cómo las mejores maneras y dónde buscar las informaciones para hacer una buena cobertura sobre elecciones. Dónde a buscar el histórico de los políticos que son otra vez candidatos para ver si ellos están habilitados éticamente y moralmente para recibir otra vez el voto del ciudadano. Y así, en caso de deporte, por ejemplo, este año vamos a tener el Mundial en Brasil, 2016 vamos a tener las Olimpiadas. Oh, me gustaría sinceramente que no tuviésemos, pero vamos. Ya. Entonces, desde hace 2 años, los congresos de Abrage tienen como eje cómo hacer investigación y traemos gente calificada de varias partes de Brasil, de otras partes del mundo,
para explicar cómo él, que tiene experiencia, hace su trabajo y dónde buscar informaciones, presentando fuentes de informaciones. Es así una cosa muy práctica. El resultado, por ejemplo, Abradge ya publicó 4 libros y 2 de ellos específicamente son de modelos de reportaje que sirve y que buscó a sus autores para que escriba cómo fue producida aquel reportaje, el paso a paso como una manera de enseñar a otras personas un método de investigación donde buscó las fuentes de información. Estamos ahora mismo buscando publicar un otro libro de reportajes que nacieran, reportajes que fueran premiadas con grandes premios periodísticos en Brasil o fuera de Brasil, que nacieran de estos congresos de Abradge. Que los periodistas que fueron al congreso y aprendieron cómo calificaron su cobertura y descubrieron nuevas fuentes de información, en fin. Y hay grandes ejemplos hay, por ejemplo, un reportaje que nació de un congreso de Abradge, ganó el año 2009, 2008, no sé, el premio Rey de España de periodismo, entre muchos otros que ganó. En 2010, un reportaje de un grupo de periodistas de mi diario, que trabajó junto con la emisora de televisión, que es del mismo grupo en mi departamento, ganó los principales premios de periodismo de Brasil, ganó el Global Shining, ganó el Colpin, ganó muchos otros. Que estos periodistas todos van todos los años participar de los congresos de Abradge. Y así fueron se calificando, buscando ideas, aprendiendo cómo hacer. Seguro que, como ya dijeron aquí, que la cobertura de la prensa de México hoy es mejor do que era 7 años, porque muchos periodistas aprendieron en estos espacios abiertos por periodistas a pie y van a calificar mucho más. Entonces, estos congresos de Abradge ayudaron a calificar la cobertura de prensa en Brasil y de una manera práctica, para decir, son estos casos. Ya tenemos 5 grandes ejemplos, reportajes muy largas, de gran impacto, que nacieron de estos espacios de calificación de Abradge. Y fueron publicados en sus medios, televisión, en radio, en fin. Por esto que es importante que estas organizaciones, estas redes de periodistas, que más allá de la protección, como usted recordó, primero creo que sea la calificación, porque un periodista bien calificado para la cobertura también va a saber cómo se proteger y hacer una reflexión más amplia sobre cuáles son los riesgos que implica una cobertura de un determinado tema y si vale la pena hacerlo o no. O se vale la pena publicar de una u otra manera el trabajo en este diario, en otra parte, en conjunto, compartir la información para que tenga, por ejemplo, más periodistas participando y así que es más difícil para alguien amenazar a 10 periodistas do que amenazar a un solo, ¿no? Bueno, como para variar otra vez, hablé mucho, ¿no? Perdón, pero creo que alguna cosa conseguí explicar. Yo creo que la inquietud que planteó el colega, en parte, yo creo que la respuesta de Mauricio es muy interesante, que tiene que ver con la preparación, con la capacitación que proporciona una organización. Y una organización que, como decía Marcela, se mantiene lejos del gobierno, es decir, no recibe fondos para
irse de viaje para pasarlo muy bien. O sea, lo podemos pasar muy bien nosotros sin necesidad de la plata del gobierno. Por lo menos lo hemos pasado muy bien nosotros. Porque la verdad es que además se siente más libre uno cuando las platas no vienen del gobierno. Tiene más ganas de reírse, de comer más rico. A lo que me refiero es que hay una parte también que hay que tomar muy en cuenta hoy día, y es que Internet y la irrupción de Internet nos ofrece una herramienta que no teníamos antes. O sea, si nosotros hubiéramos tenido esa herramienta antes, habrían muerto mucho menos personas en nuestros países. Y yo recuerdo en los tiempos que yo estaba en la cárcel, si hubiera sido así, habría sido una maravilla, porque nos habríamos sentido de verdad mucho menos solos. Pero la segunda pata que yo quiero decir con respecto a Internet es esa. Es que por un lado está la capacitación, pero por otro lado está la infinita cantidad de cosas que se pueden publicar hoy día en sitios propios, que son muy baratos. Entonces aquí vienen dos cosas que nosotros tenemos que, y como decía Elia, que la decisión de Periodistas de a Pie es que nazcan 1000 semillas, ¿no? Y podamos ir sembrando arbolitos en todo México. Es que entendamos que compartir bases de datos es un plus inimaginable. Me explico. Si en Tamaulipas los periodistas hacen bases de datos en los cuales uno llega a dominar todos los circuitos de platas fiscales que llegan a Tamaulipas. ¿Por qué se hace? Uno sabe hacerlo, uno ha aprendido a hacer ese trabajo. Entonces sabe los flujos y por lo tanto cuando uno sigue la ruta del dinero con herramientas y métodos de investigación, sabe en qué minuto se atascó y en qué minuto el oleoducto, el acueducto, la carretera, la mina, la contaminación del agua que debiera haber sido fiscalizada, no se hizo. ¿En qué minuto la plata fiscal aquí, entre este tramo y este, desapareció? Cuando uno levanta esas bases de datos para que la use un grupo de periodistas en Tamaulipas, por ejemplo, hacer investigación diaria, mensual, revelar cosas importantes diciendo por qué se atascó, a qué bolsillos se fueron y publicarle en un sitio web que tiene un IP, que no tiene firma, pero que finalmente todos van a saber qué monto de plata se le escatimó a los habitantes de Tamaulipas. Es clave. Sin red eso no se puede hacer. Y por eso es clave el trabajo en red. Porque nosotros los periodistas nos fortalecemos con el conocimiento y el trabajo de muchos. Nos hacemos fuertes, nos hacemos potentes, recuperamos mucha fuerza y sentimos que tenemos una fuerza de la que nos han escamoteado al hacernos sentir que somos solos, que somos unas ratas vendibles, y lo que necesitamos urgentemente es recuperar dignidad. La red es una herramienta para informar, para investigar, pero para recuperar dignidad. Muchísimas gracias a Mónica González, a Mauri Koenig, muchísimas gracias a Marcela por participar en esta mesa. Y bueno, no se baña, tuvimos que recortar el receso, al fin que nadie se quiere tomar ningún café ni fumar ningún cigarro, entonces, ¿sí tenemos receso? Ok, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, muchachos, para que no perder tiempo, ¿vale?